Damas y caballeros, sigan en sintonía para ver algo inédito en la televisión en vivo. Intentaremos comunicarnos con el diablo. Yo soy Ahmed Álvarez y el día de hoy seré su guía, como cada miércoles, a ese lugar en donde habita el miedo. Y como siempre, les voy a pedir que ajusten sus niveles de su audio para que alcancen a percibir toda la atmósfera del sonido que tenemos aquí con nosotros en overradio.com.mx. Y el día de hoy tengo a un invitado especial con nosotros. Hola, soy Eric Pérez. Vengo directamente del canal ECA Games en YouTube. Pueden seguirlo, si no están suscritos, suscríbanse. Venimos a contar historias sobre todo... Así es, de terror, buenas, y el tema principal es... el diablo. Espérame, déjate, pongo un eco para que se oiga más. Dale. El diablo. Hoy vamos a contar historias acerca del diablo, algunas clásicas obviamente. Vamos a tratar de ir abriendo el parteaguas para lo que viene en octubre. Será como la primera parte de lo que es esto de temas del diablo, y pues que te agradezco mucho, Eric, que hayas tenido la oportunidad de venir a acompañarnos aquí a donde comienzan las sombras. No, muchas gracias a ti. La verdad es que ya tenía muchas ganas de venir y asistir para poder pues traer mis historias, sobre todo. Que... Así es, yo lo sigo, de hecho ahí sí pueden darse cuenta, donde comienza las sombras sigue a ECA Games, y hay muchos juegos retro para toda la banda, que ya saben que de aquí de Over Radio somos de alma ñoña. Y tratamos de tener varios videojuegos y pláticas. De hecho, pues ahí tengo a Omar Casillas pendiente de invitarte a una sesión a Nowhere para Perfecto. que hables de videojuegos, y se va a poner muy muy interesante. Me encanta el video de Demon's Crest, que yo creo que es uno de los videojuegos ad hoc con el tema de hoy del diablo. De hecho, es correcto. Para toda la gente que recomienda ese juego, o sea, grandes rasgos. Demon's Crest es un juego basado en una historia sobre un mundo demoníaco, donde los demonios que están, en este caso, gobernando esta tierra, normalmente están peleando entre sí por el dominio de esta. Es por eso que en este juego puedes, en este caso, dominar a uno de los demonios, y tú serás, pues tu travesía será tratar de conquistar todos los que son las que se le conoce como crestas del demonio, para poder conseguir el poder del demonio máximo y tú dominar sobre los demás demonios. Y es de Capcom. Es correcto. Así es, échenle un ojo entonces, amigos, y déjanos tus redes, Eric, de una vez, por favor. Muy bien, pueden seguirme. De momento solamente tenemos canal de YouTube. Próximamente vamos a tener canal de TikTok, pero pueden seguirme en ECA Games. Para mayor referencia es el canal de la portada del ajolote. Por aquí debe estar saliendo la imagen debe estar haciendo la imagen del canal de YouTube para que todos nos sigan. Pues habiendo dicho esto, regresemos al tema terrorífico del día de hoy, Eric, y te parece pues que iniciemos con una de esas grandes historias de terror, de lo que puede ser el diablo en una sesión familiar, en una de esas reuniones en las que tú piensas que estás en el lugar más seguro del mundo, pero ¿qué crees? La oscuridad se asombra entre las sombras. Me parece perfecto. Pues ahorita regresamos entonces, amigos, no le cambien. Esto es Donde Comienzan las Sombras, para los que están viéndonos aquí en YouTube, obviamente en el canal oficial Donde Comienzan las Sombras, y los que están escuchándonos en overradio.com.mx, muchas gracias, que estamos también en vivo en este momento, y déjenos sus comentarios, sus likes, sobre todo lo que esperan escuchar ahora para octubre. Déjenos los comentarios en el canal oficial de Donde Comienzan las Sombras de Facebook, y vamos a tomarlo muy en cuenta, porque ya saben que tenemos aquí un amplio repertorio de extrañas historias muy terroríficas. No le cambien, ahorita regresamos con mi invitado especial, Eric Pérez, ECA Games. Ahorita regresamos a Donde Comienzan las Sombras. No le cambien. La siguiente historia es una clásica del México moderno, que a la vez de fantástica también es muy oscura y un tanto hasta satánica por los temas tan extraños que toca. La historia nos habla de un viejo y olvidado rancho que recibe a un grupo de visitantes de la ciudad, los cuales eran un montón de primos que iban a visitar a su abuelo. Durante el transcurso
a la llegada de aquel rancho, los primos platicaban y recordaban sobre algunos eventos que vivieron ahí de niños, y todos concluían que era el mejor lugar del universo para pasar unas vacaciones. Algunos hablaban de su abuelo y aquel extraño lugar donde guardaba un tractor y algunas herramientas. Otros de un río que pasaba cercano al rancho. Otros de la comida de la abuela. Y aquellos últimos solamente recordaban aquellos verdes prados que rodeaban todo el rancho. Cuando llegaron al rancho, su abuelo los esperaba con los brazos abiertos, muy contento de que hubieran ido a visitarlo y estarían toda la Semana Santa con él. Para aquellos jóvenes era uno de los mejores lugares del mundo, ya que era tan grande y tenía tantos lugares interesantes para visitar que les faltarían días para poder recorrerlo todo. Uno de los primos mencionó que era muy triste que ya no estuviera la abuela. Todos se quedaron callados debido a que ella había fallecido hace algunos meses atrás. El abuelo ignoró el comentario y los dejó en la cocina retirándose a su cuarto. Varios de los primos entendieron que aún no estaba listo para tocar el tema. Al paso de los días empezaron a realizar antiguas actividades que hacían cuando eran niños. El río, los prados, las veredas, los árboles fueron los caminos que todos empezaron a recorrer, buscando encontrar fragmentos de su niñez en aquel rancho. Por la noche se reunieron afuera del rancho, viendo que había aquellos viejos juegos que su abuelo había construido para que ellos se columpiaran y se resbalaran a un costado de donde se encontraba la cocina del rancho. Y platicaban acerca de cómo trataban de siempre estar en el columpio, y sobre todo hasta que el abuelo los metía porque ya era muy noche. Esa tarde, justo al anochecer, su abuelo se acercó y les dijo que después de que oscureciera no quería que nadie se quedara afuera de la casa. Algunos de los primos no entendían por qué, otros se mostraron indiferentes y algunos hasta se molestaron, pero al final todos entendieron que por la seguridad de ellos mismos y tal vez hasta por darle gusto a su abuelo, todos acordaron que nadie saldría de la casa una vez que ya oscureciera. Después de un par de días, algunos de los primos empezaron a platicar que escuchaban por la madrugada cómo se balanceaba aquel columpio, como si alguien estuviera jugando en él. A ello respondieron algunos otros, concordando que en verdad era cierto. En la madrugada se escuchaba aquel rechinido que hacía el columpio. Uno de los primos más grandes e incrédulo dijo que esas eran tonterías de niños y que lo que estaban diciendo realmente eran tonterías para asustar a los más chicos y que dejaran de hacerlo. Una de sus primas, las más pequeñas, le dijo que en realidad no sabía qué era, pero que sí se escuchaba cómo se balanceaba el columpio en la madrugada. Aquel joven, el mayor de los primos, ya no dijo nada y se fue a su cuarto pensando en lo que había dicho la más pequeña de todos. Llegó la noche y después de cenar todos se fueron a dormir. Durmieron plácidamente hasta que cerca de la madrugada se empezó a escuchar aquel rechinido que causaba el movimiento del columpio. El mayor de los primos
escuchó aquel ruido y, muy incrédulo, pensando que se trataría de una broma, decidió levantarse e ir a asomarse para ver qué es lo que era. Empezó a recorrer el pasillo, escuchando cómo se balanceaba el columpio hasta llegar a la cocina, y ahí casi alcanzaba a ver una silueta que estaba meciéndose en aquel columpio. Sospechó que se trataría de uno de sus primos tratando de hacerle una broma. Por ello, decidió salir sigilosamente para sorprenderlo por un lado y decirle que no lo había engañado. Este joven, al salir de la cocina y empezar a recorrer aquel prado, vio que había un bulto como de una pequeña persona o un niño sentado meciéndose, por lo cual asumió que se trataba de uno de sus primos y empezó a correr entre las sombras de la madrugada hasta llegar junto al columpio. Una vez que llegó al columpio, esperaba encontrar a alguno de sus primos haciéndole una broma. Pero lo que estaba sentado en aquel columpio era una cabra negra, la cual estaba riéndose al ver que el primo había ido a buscarla. En ese momento aquel animal se puso de pie en dos patas y continuó riéndose, siguiendo a nuestro amigo. Él, completamente aterrorizado, empezó a gritar y a correr hasta la cocina por donde había salido a buscar aquel ruido, topándose de frente con su abuelo, el cual cerró la puerta de un solo golpe. Aquel joven le describió a su abuelo la situación y acerca de cómo salió a buscar aquel ruido pensando que se trataba uno de sus primos, y no podía creer que se trataba de una cabra en el columpio. El abuelo le dijo: vete a dormir, mañana van a venir tus papás por ti y te vas a regresar a tu casa. No le digas nada a tus primos. Por eso les pedí que no salieran por la noche. Desde que su abuela murió, esa cabra viene por la madrugada a tocar mi puerta y se escucha su voz, como me dice que le abra la puerta mientras me habla por mi nombre. Ve a tu cuarto, haz una oración, duerme y no le digas nada a nadie. Aquí estoy. Al día siguiente, los papás fueron a recoger a este niño para regresarlo a su casa, y durante el regreso no dejaba de ver aquellos verdes prados, pensando si aún se encontrará aquello meciéndose en el columpio. Ábreme. Soy yo. Aquí estoy. Estás escuchando Donde Comienzan las Sombras con Ahmed Álvarez. Pues ya estamos de regreso aquí en Donde Comienzan las Sombras con Ahmed Álvarez, y el día de hoy pues obviamente con mi invitado Eric Pérez, que está aquí. ¿Qué te pareció la historia, Eric, de la cabra en el columpio? Estuvo muy impactante, y más porque sí se remonta a muchas historias que se llegan a oír mucho en los pueblos, sobre todo. Es mucha referencia, normalmente los abuelos, los familiares lejanos de muchas familias en general aquí de la ciudad, sí llegan a hacer remembranzas de situaciones de este índole, donde mucha gente no llega a creer, pero la verdad van pasando de generación en generación todas estas historias. Así es. Y ahí de repente un patrón. En el episodio 2 platicaba con Cruz Calavera de estos temas, de un patrón, de que realmente esta historia de la cabra la hemos escuchado en muchas variaciones en diferentes estados de la República, acerca de que se apareció la cabra
ayudaba o me seguía o cosas así. Y muchas veces este ente lo relacionan con el diablo, ¿no? Es correcto. Obviamente una cabra siempre ha sido un elemento satánico para varias historias. Y pues obviamente aquí tuvimos una interacción en es una historia famosa de ahí de internet. Pero yo tengo un amigo que me platicó ciertos detalles acerca de una cabra similar. Y pues aquí tengo la historia, Eric. ¿Te avientas a escucharla? Okay. Perfecto. Pues antes de irnos, ahorita regresamos otra vez a otro corte y traemos un montón de historias, por eso vamos rápido, porque sabemos que mucha gente el día de hoy tenía ganas de escuchar estas grandes historias del diablo, desde que salió la del diablo y la guitarra allá en la primera temporada, que la debíamos desde que hicimos los primeros reels y los shorts de ahí de YouTube. Y al final pues obviamente nos dimos cuenta que son historias que pasaron de noche en la primera, segunda, tercera temporada, porque ya las habíamos platicado amigos, honestamente, pero pasaron de noche y la verdad son muy buenas historias. Y yo creo que vale la pena darles otra refrescada ahorita en la quinta temporada, y más ahora pues que tenemos la oportunidad de comentarlas aquí en Donde Comienzan las Sombras. Pues vámonos a otra historia también de cabras y el demonio. Y ahorita regresamos aquí en overradio.com.mx, en YouTube, y en Donde Comienzan las Sombras, con mi invitado especial, Eric Pérez de EK Games. Ahorita regresamos, no le cambien. ¿Escuchaste eso? Sí, estamos escuchando Donde Comienzan las Sombras. La siguiente historia es de allá del estado de Nuevo León, de un compañero de trabajo que tuve, el cual se muda de San Nicolás de la Garza a Guadalupe, y ahí comienza esta historia. Él comenta que estaba tan a la orilla de la ciudad que enfrente de donde se encontraba su fraccionamiento precisamente había un rancho donde un hombre tenía cabras. El área donde se encontraban estos animales daba directamente a la fachada de la casa de nuestro amigo, así que siempre que entraba o salía de su casa veía por fuera del coto unas cuantas cabras que andaban por ahí merodeando. En cierta ocasión mi compañero me comentó que le tocó ver cómo el dueño de aquel rancho llegaba con una cabra nueva, la cual metía a aquel corral. Lo peculiar de esta cabra es que era la única de color negro. Entre todas las demás había blancas y cafés, pero aquella se destacaba por ser la única de este color. Desde la llegada de aquel animal, los perros ladraban todas las noches sin parar, y cada noche su esposa le comentaba que se veían sombras muy extrañas, como si alguien estuviera fuera de la casa intentando ver a través de las ventanas. Nuestro amigo supuso que tal vez serían vecinos que intentan ver si la casa está ocupada o no, y tal vez por eso se acercan, pero que de igual manera estaría al pendiente para ver quiénes eran los que andaban ahí merodeando. Una noche, alrededor de las 3 de la mañana, su esposa lo despertó, diciéndole que escuchaba como si un animal estuviera afuera de la ventana del cuarto. Nuestro amigo le comentó que eso era imposible, ya que se encontraban en el segundo piso. En ese momento, nuestro amigo empezó a escuchar efectivamente algo que rascaba el exterior de la ventana. Muy sigilosamente se acercó para ver qué era aquello, pero al asomarse se detuvieron los ruidos y no había nada. Solo se escuchaban los perros ladrando a lo lejos, pero dice que justo ahí, antes de darse la vuelta y regresar a su cama, algo llamó su atención enfrente, y ahí estaba la cabra de pie
en dos patas, observando a nuestro amigo como con una actitud retadora. Nuestro amigo sintió mucho temor de esa escena y regresó a su cama, explicándole a su esposa lo que había visto, y los dos concordaron que tal vez sería una coincidencia que encontrara a la cabra parada en ese momento, pero los ruidos y las sombras sabían que algo extraño estaba sucediendo y tenía que ver con ese animal, ya que desde su llegada se habían suscitado toda esta serie de eventos tan extraños e inexplicables. Nuestro amigo comenta que a los pocos días, por la madrugada, su esposa le pide un poco de agua. Al bajar a la cocina, encender la luz y hacer un poco de ruido mientras servía el agua, escuchó ruidos en la parte de afuera de su casa. En el momento llegó a sospechar y pensar que tal vez sería un ladrón el cual intentaba abrir su vehículo. Por ello, muy sigilosamente se acercó hasta la entrada, encendiendo todas las luces y saliendo con una especie de tubo a sorprender al ladrón. En ese momento que abrió la puerta, afuera de su casa estaba la cabra, parada en dos patas, viéndolo y riéndose con un extraño sonido que hacía. La cabra no se movía, solamente hacía aquel extraño ruido que parecía una macabra risa. Nuestro amigo estaba petrificado de la imagen de aquel animal y como pudo, se paró y cerró la puerta, quedándose asomado por la ventana para ver qué es lo que hacía aquel animal. Dejó de hacer ese ruido y se fue en dos patas caminando hacia el final de la casa. En ese momento se soltó en llanto su hijo, un llanto atormentador que no paró durante varias noches. Todos los días aquel niño se encontraba llorando y aquella cabra seguía merodeando la casa. Él le comentaba a su esposa la situación y aunque ella nunca la había visto afuera de la casa, coincidía concretamente con la descripción de aquella sombra que veía afuera de las ventanas. A los pocos días le platica a uno de sus amigos la situación de que su hijo no puede dormir, siente la presencia de aquel ser, pero realmente no saben qué hacer ante estas circunstancias. Su amigo, después de entender la situación, le preguntó si ya había bautizado a su hijo, a lo cual le comentó que no, que de hecho pues él quería hacer un evento e invitar a su familia, pero desafortunadamente no había tenido oportunidad por las circunstancias económicas. Su amigo le dijo: ten mucho cuidado, porque esa cabra, como la describes, no es un animal, sino un demonio que está buscando llevarse el alma de tu hijo, ya que no está bautizado. Yo te recomiendo que lo lleves a bautizar lo antes posible, aunque no hagas ningún evento, porque uno de esos días que te descuides tú o tu esposa, probablemente se lo lleve y nunca vuelvas a verlo. Las palabras de su amigo fueron algo fuertes para la situación, pero realmente lo dejó pensando que si la única solución era adelantar el bautizo del niño, tendría que hacerlo. A la mañana siguiente acudieron él y su esposa a la iglesia para realizar el bautizo de su hijo con mucha premura, explicándole al padre la situación, y concordó
que sería lo mejor para tratar de proteger el alma del niño. Justo cuando regresaron a su casa, con todo el terror del mundo, se acercaron hasta aquel corral y vieron que ya no se encontraba esa cabra entre las demás. El dueño del rancho salió y se les quedó viendo, muy extraño viendo a aquellos animales, y les preguntó qué buscaban. Nuestro amigo le preguntó acerca de la cabra negra, diciéndole que unas horas antes se había escapado y que nadie la había vuelto a encontrar. Pues ya estamos de regreso aquí en donde comienzan las sombras. ¿Y qué te pareció, Eric, aquí la historia de las cabras? Bueno, de esta de la cabra del vecino me la cuenta un amigo de allá de Monterrey, el cual pues obviamente pues ni idea de estas cosas demoníacas, pero al final de cuentas pues obviamente coincide el bautizo del niño pues obviamente con la desaparición de ese extraño ser que andaba ahí entre las cabras. Y de hecho normalmente... En este caso, muchas de las historias que tengan que ver con cabras y la figura de la cabra en específico siempre se retoma directamente hasta la antigüedad. Hay libros, escritos, leyendas, películas que toman de referencia a la cabra. Y no sobre todo, muchas veces esta cabra no nomás se retoma aquí a Latinoamérica, se puede decir, sino a todo el mundo. De hecho, en Europa es muy conocida también leyendas de cabras en base a las brujas, que los adoraban. Ah, ok, fíjate, también tienen el simbolismo, ¿no? del animal, se interrelaciona con el satanismo, con la brujería. Y obviamente pues más allá de todo esto pues como el animal de granja que nosotros conocemos. Entonces sí se pone un poco complicado, y más porque las historias famosas de brujas te hablan a veces de nahualismo, en el cual toman estas formas. Pero creo que lo más clásico cuando te hablan de estaba una cabra parada, tú piensas en el diablo, definitivamente. De hecho hay muchas historias que retoman siempre que al momento de voltear a ver al diablo, en muchas de las leyendas, sobre todo mexicanas, siempre tiene una pata de cabra, una de sus patas es de cabra. Es como uno de los animales emblemáticos de este ser del diablo. Es correcto. Órale, se pone medio cañón. ¿Qué? ¿Vámonos una rola o qué? Me parece perfecto. Obviamente esta rola es para los amigos que están aquí escuchándonos en overradio.com.mx. Para los de YouTube vamos a tener un pequeño cortecito y ahorita regresamos, no le cambien. ¿Qué rola ponemos, Eric? Me parecía bien Creed. Vámonos con algo de Creed y ahorita regresamos aquí en Overradio y en donde comienzan las sombras, y en YouTube. Para todos los que nos están escuchando, déjenos sus likes, déjenos sus comentarios, suscríbanse al canal, que es lo más importante, para que les estén avisando de todos los pequeños videitos que vamos a estar subiendo, entre ellos pues obviamente shorts y algunos otros pequeños breves de cómo están obviamente constituyéndose todo este escenario. Antes de que nos vayamos, ¿qué te parece el nuevo escenario que tenemos? Ahora estamos del otro lado de donde nos habían visto en los primeros dos videos, que es parte de la cabina del terror, y nos cambiamos ahorita de escenario para acá porque tenemos como que más amplitud, pero pienso seguir dándole giros obviamente a la transmisión para que conozcan pues toda la cabina del terror y los accesorios extraños que tenemos por aquí, medio macabros también. Es correcto, la verdad me gusta mucho la ambientación, llega a atrapar junto con las historias, la verdad, y se llega a uno a inspirar inclusive para cómo contar una historia, la verdad, te llega a absorber totalmente el escenario, y es lo que yo creo que es importante para poder transmitir este tipo de sucesos. ¿Viste ahí al Body cómo estaba de asustado? Sí, un saludo porque él te manda muchos saludos de allá. Saludos. Bueno. Aquí está, ahora sí, el Dr. Jones mandándote saludos especialmente para nuestro amigo David Arrieta. Pues vámonos a la rolita y algo de Creed, y ahorita regresamos ahora sí aquí en donde comienzan las sombras con un servidor, Ahmed Álvarez, y mi invitado especial, Eric Pérez. No le cambies, ahorita regresamos. Estás escuchando donde comienzan las sombras, no le cambies. Ya estamos de regreso aquí en donde comienzan las sombras con Ahmed Álvarez, el día de hoy con mi invitado especial Eric Pérez de EK Games. Y pues, ¿qué te han parecido estas historias del diablo hasta el momento?
La verdad me han dejado sin palabras porque normalmente hay muy pocas leyendas circulando bien sobre el diablo, muy poca gente le toma mucho en cuenta, sobre todo en México llegan a tener variaciones de muchas historias, pero sobre todo las primordiales de donde se derivan la mayoría de leyendas siempre tienen que ver con el diablo. La casa poseída por el diablo, el terreno poseído por el diablo, el bosque encantado por el diablo, el cerro encantado sobre todo por el cerro diablo. del diablo, son muy famosas las del cerro del diablo. De hecho, por ahí tengo yo también una, perdón, amigos, de un ser normal muy relacionado con el diablo, que la traigo yo creo que para octubre, si no me equivoco. Aquí tengo mi acordeón de todas las que tengo, y esa debe venir para octubre, y es las montañas de la Sierra de Durango, las montañas de la Sierra de Durango, amigos, que es una historia que me platicó un amigo militar, que es muy buena, y la verdad, pues te la platica con los detalles que yo la cuento aquí en Over Radio. La platicamos en la segunda temporada, pero el día de hoy, pues por el tema no la vamos a meter tan directamente, pero para que estén pendientes que ahí vienen ese tipo de historias, amigos. Ok, de hecho muchos de los militares llegan a tener mucho contacto con seres sobrenaturales por lo mismo, por el tipo de trabajo que oscila entre ellos, la sierra, y siempre van a lugares muy desolados que normalmente no todos podemos tener la oportunidad de alcanzar. Así es. Por eso se dan las leyendas, cuando una persona por senderismo, por vacaciones se anima, me voy a animar a investigar un bosque, una sierra, por vivir la experiencia muchas veces donde se deslindan este tipo de historias. Así es, amigos. Igual déjenos sus historias, ya saben, aquí en el Face, también aquí en el canal oficial, déjenos sus comentarios, los links de alguna historia que quieran que adaptemos obviamente a la teatralidad de donde comienzan las sombras. Échenos sus comentarios y nosotros aquí la buscamos y la damos en lo posible para que ustedes la puedan escuchar. Pues regresando al tema del diablo, pues platícanos la historia que me estabas contando cuando íbamos a iniciar aquí el episodio. Claro que sí. Mira, esta historia se remonta mucho, sobre todo a Reino Unido. Es por eso que hablaba mucho de que el diablo puede ser un universal en este caso. Sí, claro. Aunque hay mucho escéptico de esta situación, pero hay una película que lo decía muy bien, que tal vez tú no crees en el diablo, pero él cree en ti. Entonces es muy primordial tener en cuenta eso. Entonces, esta historia se remonta a una avenida, Downstone Road, que está en Reino Unido. Es de estas avenidas que normalmente ya es muy agrícola, las mayorías de avenidas que llegan a salir de la ciudad principal. Entonces, en Reino Unido está esta avenida ante pseudo carretera, donde desde 1960 a 1970 habían pasado muchos accidentes. Casualmente hay un incidente que empieza a desplegar muchas historias de este camino, que se releva a una señora que iba en su coche. Esta señora, al momento de ir en su coche, ya había oído estas historias de que había muchos accidentes. Se conocía como una carretera peligrosa solamente. Sí. Entonces, en este caso, ella, trasladándose aproximadamente a las 11:30 de la noche, siente que choca con algo sin haber nada en la carretera. La señora sale de su vehículo malherida, y en el momento que puede incorporarse un poco, voltea a ver y ve una figura, en este caso grande y oscura. Cuando llegan los sistemas de salud, de auxilio por ella, la trasladan a un centro médico. En estas épocas no había mucha... Sí, no, era lento. Si ahorita se tardan, imagínate ya en los 70s, no quiero pensar. Entonces, en este momento, cuando le dicen, oiga, ¿qué pasó? No había nada con lo que hubiera chocado. Les narra que chocó contra un ente oscuro. Esto empieza a crear la leyenda del diablo de esta comunidad, porque después de esto pasa otro incidente en 1971, cuando ya se dan cuenta que durante varios años han estado pasando este mismo incidente muchas veces. Sí, ya era un patrón recurrente de la zona, y oye, ¿qué está pasando, no? Es correcto, solamente que esta vez hubo una presencia más física y que se pudo captar por medio de una persona, ya que en este tiempo no tenían ningún tipo de... sí, no había cámaras, nadie traía... De hecho, créeme lo que yo creo que hasta finales de los 90 todavía utilizábamos el formato de cámara antiguo, de película, el cual pues obviamente pues era muy difícil, se velaba y era costoso e inusual que alguien trajera una cámara a la mano como para tomar un flachazo de algo, ¿no? Exactamente. Este joven era un motociclista, justamente en este mismo camino. Él siente que choca con algo. En ese momento sale volando, a lo que le dicen los médicos que si no hubiera traído su casco prácticamente se le hubiera partido el cráneo. Órale. En el momento que logra incorporarse en sí mismo, alcanza a ver esta misma figura negra, solamente que esta vez lo pudo ver completo, viéndolo más de 2 metros, con cuernos y ojos rojos. Órale. Este suceso derivó a que muchos de la comunidad se empezaran a preocupar. De hecho, se empezó a conocer como el camino del diablo, o del Demon Road. Ok. Entonces,
empezó a hacerse una leyenda donde culpaban a un vecino que tenía una mansión, solamente que este vecino al momento de que lo quisieron confrontar no tuvo ninguna exclamación, dijo, ¿sabes qué? No tengo nada que ver. Sí, claro. Pero yo ni en el diablo creo, güey. Exactamente. Lo más curioso y tuvo que ver la iglesia también porque mucha gente asustada por este suceso, la gente más supersticiosa de la zona, sí, se acercó a la iglesia para uno de los curas del pueblo y les comentó que si podían ir a hacer un exorcismo en el camino, a lo que él al parecer sabía que todos los incidentes tenían que ver con con el mismo suceso. Entonces él prácticamente se acobardó y dijo, no me voy a enfrentar a algo que tenga esa magnitud de fuerza. Entonces siguió pasando los sucesos. El último suceso registrado fue ya no tan lejos, en el 2010. Órale, o sea, estamos hablando de ya 30 años, 40 años después, donde se tuvo la narración más fuerte de esta situación, porque de igual manera que el primer suceso con la señorita que había pasado, una señora choca en una van y al momento también de incorporarse también sale malherida de su vehículo. Se puede percatar que esta misma figura iba caminando de rumbo nuevamente a los matorrales, donde alcanzó a ver una luz negra abrirse directamente de una zanja. Entonces desde ese entonces se quedó plasmado totalmente la leyenda de Demon Road en Inglaterra. Órale, qué buena historia, que no la había escuchado y soy muy interesante y me imagino que todavía está por allá. Ya creo que sí. Sí, me imagino que están dando antecedentes a todo esto, amigos. Pues vámonos a una historia de estas retro, de esas que también, pues a ver, déjame rascar aquí en el baúl de los recuerdos que tenemos del diablo. Y ahorita regresamos aquí en overradio.com.mx con un servidor, Ahmed Álvarez, y mi invitado especial, Eric Pérez de EK Games. Y también para los amigos que nos escuchan aquí en YouTube, déjenos sus likes, suscríbanse al canal y ahorita regresamos, no le cambien. El Diablito de Cholula. Esta es una de esas leyendas que nos remontan a la clásica controversia que llega a existir al pedir un favor o algo que representa todo lo contrario a la idea de la bondad y la pureza. Esta historia comienza con la aparición de una figura perfectamente tallada de un diablito. Cuenta la leyenda que en una pequeña iglesia construida allá por el siglo XVI y ubicada en el barrio de San Miguelito, en San Pedro Cholula, en Puebla, aparece un día afuera de la iglesia esta extraña figura, la cual sería venerada debido a lo que la gente asumía como milagros. Pero realmente esto no apartaba el temor de todos los pobladores que conocían la historia, ya que a final de cuentas sabían que era la estatua de un diablo. Y finalmente, pues eso era un demonio al que se le estaba pidiendo un favor o el presunto milagro. Realmente se desconoce el origen de esta figura, sin embargo hay algunas versiones de su historia. La más conocida es aquella que dice que el diablito proviene de una estatua que estaba en el templo, donde estaba encadenado y era pisoteado por el arcángel Miguel, en representación a la derrota del diablo contra el líder de los ejércitos infernales. En otra versión se dice que lo encontraron en la calle de Hidalgo, en donde está ubicada la iglesia, y al creer que era una reliquia prehispánica, la ingresaron a la iglesia, y la tercera versión de la historia tiene un tinte más oscuro. Se cuenta que el dueño de la figura estaba muy asustado debido a que aquel diablito cobraba vida por las noches y realizaba muchas maldades alrededor de su casa. Por lo que decidió llevarlo a la iglesia con la intención de que ahí se encerrara toda su maldad. Pero independientemente de cuál fuera su verdadero origen, aquella figura del diablito terminó habitando en la iglesia del pueblo mágico de Cholula. Y se cuenta que está encerrado en una caja de cristal y madera en la sacristía de la iglesia. Sin embargo, no fue fácil contenerlo ahí, pues a pesar de que le construían cajas para encerrarlo
y eran hechas completamente a su medida, al quererlo encerrar, nunca cabía. O quedaba un poco grande o algún defecto de la caja o el cristal aparecía, evitando que se pudiera cerrar por completo. Así sucedía hasta que uno de los padres pidió hacer una caja, la cual recibió varias bendiciones desde que se cortó la madera hasta que se le colocó el último cristal. También cabe mencionar que se bendicieron hasta las herramientas de construcción para así lograr que aquella figura quedara encerrada donde actualmente se encuentra. Pero aún así, aquel demonio nunca se quedó completamente quieto, pues la madera al poco tiempo empezó a sufrir deterioros, ya que el pequeño diablo rasguñaba la caja por dentro de las maderas, que pareciera que quería despegar los cristales para salir. Uno de los sacristanes escuchaba el raspar de la caja y al decirle al padre que revisara qué es lo que pasaba con aquel diablito, descubrieron que tenía ya las uñas bastante largas y con estas realizaba rasguños desde dentro de la caja para romper la madera. Por ello se le cortaban cada cierto tiempo las uñas a aquella figura. Pero aún así, todos estos esfuerzos no fueron suficientes para contenerlo totalmente, ya que decía la gente del pueblo que de algún modo el diablo seguía suelto. La gente cuenta que cuando ocurre una desgracia en el barrio de San Miguelito, en San Pedro Cholula, el diablito aparece en otra posición diferente a la que se encontraba dentro de la caja. Esto era una señal de que de algún modo se había movido, por lo que se le atribuyen a esa figura el poder de realizar aquellos actos. Se dice que cuando escapa provoca accidentes en la curva del diablo, una peligrosa curva que está cercana a la iglesia, pero esto solo es una de varias maldades que realiza. Y aunque se podría pensar que eso alejaría a las personas que van con curiosidad a buscarlo a la iglesia, sucedió lo contrario, llevando a esta obscura leyenda a generar un cuantioso tráfico de feligreses, de los cuales algunos, en lugar de rezarle a San Miguel, el patrono de su iglesia, a quien se le han atribuido milagros, estos realizaban peticiones y oraciones a su contraparte, el diablito. Y pese a ser un ser de origen demoníaco, aún así llegó a cumplir varios supuestos milagros y los feligreses que se encomendaban a él se encontraban satisfechos. Sonará muy extraño, pero cuando la gente del pueblo se enteró de los supuestos milagros que realizaba, asumieron que tenía el poder el diablito para cumplir sus necesidades y comenzaron a pedirle favores, y se los cumplía, pero siempre y cuando tuvieran que ver con dinero, amores, tragedias o venganzas. Actualmente el diablito se encuentra oculto a primera vista de la gente, y quienes quieren visitarlo deben previamente encomendarse a San Miguel para que los proteja de ese demonio. Los visitantes cuentan que cuando los guardias del lugar los llevan al sagrado pero lúgubre lugar donde está la estatua, ellos se voltean a otro lado porque no quieren verlo, porque aunque el diablito está encerrado, los guardias han sido testigos de que el diablo, aún encerrado, hace alguna maldad a la gente que lo visita, pues ellos cuentan que la demoníaca estatua puede poseer a sus visitantes, ya que algunos cuando salen no parecen ser los mismos, y en muchas ocasiones aquellas personas llegan a realizar cosas dignas de un demonio.
Vámonos a otra historia, pero antes de eso voy a hacerle publicidad aquí a MyTuner Radio para que se conecten todos y escuchen la página o la estación de Over Radio por medio de MyTuner Radio. Descárguenla en su celular, está en Play Store y ahí obviamente pues ya nos buscan como overradio.com.mx y ahí vamos a estar para que sea más rápido el enlace para todas las personas que nos escuchan desde su móvil, puedan tener un acceso directamente por medio de la aplicación y pues obviamente gastándonos los mínimos datos. También le mandamos un saludo a la gente que nos escucha por medio de la intensiva allá en Ciudad Juárez, sobre todo, que nos están escuchando. Gracias por estar conectados también aquí en la intensiva y también pueden encontrarla en MyTuner Radio para aquellos que nos van a estar escuchando por aquel lado, pues también aquí andamos. Y aprovechando que ya estamos allá en Ciudad Juárez, que nos están escuchando, saludos a Luis y a Mari, a toda la familia que también nos escuchan de aquel lado. Y también les recordamos pues ahí que le echen una visitada a la página de Club Guerreros de Ciudad Juárez, Chihuahua, que es un club deportivo. Y aprovechando también pues le mandamos saludos a Mexican Barrio, que hoy, el día de hoy traemos camisa de aquí de Mexican Barrio, haciéndole la publicidad. Gracias también por estar ahí compartiendo nuestra información de donde comienzan las sombras. Pues bueno, gracias a todos los que están conectados. Vámonos a la siguiente historia de la noche, aquí en donde comienzan las sombras. El día de hoy con EK Games y un servidor, Ahmed Álvarez. No le cambien y ahorita regresamos. Esta historia le sucede a uno de los peones en uno de los pueblos del sur de Jalisco, a plena luz del día, allá a las afueras de Zacualco de Torres. Se cuenta que una tarde, al terminar sus labores, como de costumbre, regresaba a su casa a descansar y al ir caminando por una brecha donde anteriormente se conocía como la Piedra del Diablo, se encuentra con un hombre de piel muy blanca, alrededor tal vez de unos 80 años de edad y muy alto, casi 2 metros de altura se veían a este hombre. Aquel hombre estaba tirado en el suelo al lado del camino y estaba todo revolcado y lleno de espinas y ramas, a lo cual estaba intentando levantarse y nuestro amigo, al ver que era un anciano, se acercó a ayudarlo. Y ahí es donde comienza lo extraño de la historia. Cuando nuestro amigo le preguntó a aquel anciano que cómo había llegado hasta ahí, su mirada se tornó muy extraña y le contestó con una voz muy rara que Dios lo había arrojado porque no lo quería, y empezó a decir una blasfemia tras otra hasta que nuestro amigo lo interrumpió, argumentando que por qué Dios haría eso, que no se supone que Él es bueno, y aquel hombre le respondió: no, Él es malo, Él es envidioso y egoísta, quiere el poder para Él mismo, y por eso me arrojó aquí, porque yo sí defiendo la verdad. Nuestro amigo se quedó muy asombrado del comentario de aquel anciano y supuso que tendría tal vez alguna enfermedad mental y que realmente lo que decía se debía a algún trastorno. Lo ayudó a salir de la brecha y empezaron a caminar mientras de un morral sacaba comida echada a perder, engusanada, y se la ofrecía diciéndole que si quería comer algo. Nuestro amigo le rechazó todo, pero cada que lo veía a los ojos, algo se veía un poco más opaco. Se veía como si estuviera detrás de una catarata aquel ojo. Guardó aquella comida putrefacta y siguieron el camino hasta llegar a una encrucijada donde se juntaban 4 caminos. Ahí le dijo a nuestro amigo que él seguiría derecho, y aquel hombre le dijo que él se quedaría ahí, pero dice que no seguirás derecho porque vas para tu casa y solo quieres aparentar que vas hacia ese rumbo para que yo no te siga y no sepa dónde vives. Tendrás que dar la vuelta en el siguiente camino y regresarás a tu casa, porque si no lo haces te vas a arrepentir.
Nuestro amigo se quedó pensando acerca de que pues realmente él ya se dirigía a su casa, pero cuando quiso preguntarle a aquel anciano a qué se refería, había desaparecido del lugar. Apresuró el paso para llegar a su casa y se dio cuenta que su padre estaba en una escalera colocando algo eléctrico cuando resbaló, y en ese preciso momento alcanzó a detener la escalera para que no cayera. Si su padre hubiera caído, probablemente hubiera muerto, ya que era una persona bastante mayor que aún se empeñaba en hacer actividades de la casa. Nuestro amigo le contó la historia a su padre y él, muy asombrado, solamente le dijo: hay muchos seres que no son ni del bien ni del mal y solamente van cruzando el mundo entre las sombras, evitando regresar a los lugares donde su energía se creó. Pues ya estamos de regreso aquí en donde comienzan las sombras para el cierre de este episodio. Muchas gracias a toda la gente que nos está dejando sus likes, sus comentarios, sus observaciones, sus propuestas para el mes de octubre, y obviamente pues ahí vamos a seguir escuchando sus comentarios durante todo lo que queda de la temporada para tratar de hacer un gran cierre para todos ustedes, que se lleven un buen sabor de boca de esta quinta temporada. Eric, ¿qué te pareció esta historia tan interesante de que realmente, o sea, el diablo creo que se aparece en muchas formas, no solamente en cabra, no solamente en una imagen típica del diablo, sino puede ser hasta un extraño anciano que te topes en el camino con detalles muy macabros en su haber? Es correcto, de hecho eso me retoma mucho aquí cerca de, bueno, en lo que es el centro de Guadalajara, cerca del centro de Guadalajara, cerca de la cabina del terror. Andamos acá por el centro de Guadalajara. Saludos a toda la gente que nos escucha de este lado. Tengo un conocido que él era un poco depresivo y me contó una vez una historia donde él al parecer tenía mucha desesperación por lo que es dinero. Ok. Entonces me retomó mucho la historia que acabamos de oír, porque él cuenta que justamente para dar pie al hecho de que no importa el lugar, no importa la fecha, porque justamente fue en Año Nuevo, en vísperas de Año Nuevo. De hecho, si bien recuerdo la anécdota es la siguiente. Él comentaba que en una fuerte depresión que tenía por deudas monetarias, por problemas que tenía, él normalmente en Año Nuevo, como no tenía muchos amigos en realidad que con los que celebrar, ni familia, porque ninguna de su familia estaba aquí, lo que hacía era que salía a la calle a ver quién encontraba tomando. Y justamente donde hay dos primarias encontradas cerca de su localidad, había unas pequeñas canchas muy solitarias. Sí. De hecho, por cierto, en esas escuelas normalmente decían que se aparecían muchas cosas. Sí. De hecho, tengo por ahí una historia también que viene en el futuro de ahí. Entonces, él sentado, ya nos había comentado a mí y a tus amistades que él siempre dijo: voy a venderle mi alma al diablo. Órale. Quiero ver si ya puedo salir de esto. Y él justamente ese día dejó de jugar con eso, o de por lo menos pensarlo, porque siendo en este caso horario ya para que fuera el nuevo año, estoy hablando ya de por los 2015, se sienta en medio de estas canchas a fumar y a tomar. Se había comprado una botella para estar ahí pues pasando la noche. Sí, claro. Entonces, en el momento que está ahí, sí empieza a gritar así como retando: ojalá que se me apareciera el diablo para decirle todo lo que ocupo. Empieza a suceder algo muy extraño. Hay unos árboles alrededor de estas canchas, y de repente, de tanto que estaba diciendo esto él mismo, empiezan a caerse pequeños trozos de madera de cada árbol. Primero del que está enfrente de él. Los árboles formaban una U perfecta hasta donde él estaba. Entonces, primero se cayó en la primera, luego en la segunda, luego en la tercera, y hasta que llegó a donde él estaba sentado. En el momento que pasó esto, él se empezó a sentir con mucho miedo. Y alcanzó a sentir como una mano tocaba su hombro. En el momento que pasó esto, él se levantó, no vio a nadie, dejó todo lo que tenía ahí, creo que hasta dejó su cartera, salió corriendo de la zona. Cuenta que inclusive esa noche tuvo pesadillas donde una persona alta, con una barba muy grande y con ojos rojos, le estaba hablando. Diciéndole: ¿qué me querías pedir? Órale, qué buena historia,
Y después que ahí ya se retiró de andar haciendo... Sí, de hecho, y me retoman muchas situaciones donde mucha familia de antaño de las personas que he llegado a conocer, normalmente he conocido a gente que normalmente es muy creyente de esas situaciones, pero también llega a ver la salida fácil por retar al diablo, inclusive esta figura, porque normalmente es un ser que siempre pide cosas a cambio. Sí, sí. De hecho, normalmente... Conozco también de gente que está en el medio del ocultismo, donde nos puede profetizar que normalmente ellos hacen muchos pactos de repente con diferentes tipos de deidades porque tienen sus deidades, se puede llamar así. Claro, sí. Entonces, normalmente cuentan que hay un demonio para cada cosa que quieres pedir, inclusive. Sí, así es. Entonces, eso sí remonta mucho a que el hecho de que el diablo se aparezca en muchos lugares, en muchas situaciones diferentes, es que nos podemos remontar inclusive desde la Biblia. Ahí para cada pecado se supone que hay un demonio. Entonces, lo más probable es que en este caso, cada demonio, en base a la situación donde tú estés pasando, viviendo, y la energía que tú estás trayendo, se te puede acercar. Exactamente. Así depende, yo creo que de la energía que te hace el momento, la necesidad y las ganas, ¿no? La fe, o sea, porque una fe puede estar bien enfocada o mal enfocada, y al fin de cuentas la fe mueve montañas, y en este caso pues movió un demonio. O sea, exactamente. Sí, wow. Y de hecho la mayoría de las culturas que tenemos alrededor del mundo, todas concuerdan en una cosa, que hay demonios. Así es. Entonces, inclusive las historias del rey Salomón también se retoman mucho a eso. Sí, el anillo y cómo lo... Sí, claro, eso está muy bueno. Échenle un ojo, amigos, al anillo, a los grabados del rey Salomón, y sobre todo la historia del anillo, que es muy buena. Es correcto. Entonces, todo esto se remonta mucho a la necesidad de las personas. Siempre va a acabar en este aspecto. Wow, qué buenas historias tuvimos el día de hoy, amigos. Pues creo que ya es hora de retirarnos de aquí del especial de la primera parte del Diablo, en donde comienzan las sombras. Y muchas gracias a Eric de EK Games, que vino con nosotros el día de hoy a acompañarnos. Y pues ya saben, ¿no? Hasta aquí llegamos en YouTube, pero todos aquellos que vamos a mandar saludos y seguir todavía unos minutos más, acompáñenos en overradio.com.mx, en la estación directamente de la Radio Alternativa de Guadalajara, porque vamos a seguir platicando un ratito más. Pero para los amigos de YouTube, quiero decirles muchísimas gracias a todos que estuvieron conectados, sobre todo a aquellos que comparten el link, y a aquellos que ya se suscribieron, pues les vienen muchas sorpresas, porque van a estar avisándoles directamente aquí en el canal de lo que viene para la temporada final de la quinta temporada, aquí en donde comienzan las sombras. Bueno, pues Eric, despídete de tu público, danos tus redes por última vez antes de... Muchas gracias. Recuerden seguir el canal de EK Games. Toda la semana se sube contenido, sobre todo gamers, sobre todo gameplays de bastantes videojuegos. También vamos a tener lo que es en octubre un mes dedicado rotundamente a puros juegos de terror, por si quieren estarlo experimentando. Va a ser juegos retros. Está y juegos por ahí Criaturas de la Noche 2. Es correcto. Vamos ese juego. Tenemos Criaturas de la Noche, tenemos varias situaciones de Resident Evil. Entonces los que sean fans de este tipo de contenido pueden seguirme EK Games como referencia, porque hay muchos canales con este nombre internacionalmente, pero el que es directamente el original es EK Games, el del ajolote. De hecho, aquí estás trayendo la imagen. Me imagino que tú estuviste ahí en la plática todas estas escenas de la producción, y pues ya saben, ya vieron la imagen del canal. Pues nada más denle like y síganlo también, y de igual manera pues déjenos sus comentarios también aquí en el canal de Donde Comienzan las Sombras, de todo esto que les pareció, y nos estamos escuchando la próxima semana, el próximo miércoles en punto de las 9 de la noche, aquí por overradio.com.mx, y también en YouTube para que nos sigan. Y ya saben, tenemos ya independientes, todas estas historias que están escuchando aquí van a estar independientes en el canal de Donde Comienzan las Sombras, y por ahí tendremos un par de shorts y reels para que ustedes también lo compartan, y aquellos que no tienen idea de qué se trata esto puedan darse una idea más grande de lo que estamos platicando aquí. Bueno, pues vámonos. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo conectada. Eric, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti, amén. Espero que nos sigas ahí platicando de grandes historias. Déjanos tus comentarios, recomiéndanos también con tu gente, a todos los que les gustan las cosas de terror. Y pues ya sabes que aquí te vamos a estar esperando, que esperemos que verte por ahí en Nowhere próximamente con Omar Casillas de Nowhere en los miércoles también, antes de que empiece Donde Comienzan las Sombras, que se pone muy bueno. Yo encantado, muy bien. Y también escuchen a Alonso Santana los jueves, que está de 7:30 a 9, a la TC de la Ruta, que está los viernes de 7 también a 10 de la noche,
Y los miércoles también tenemos a Rock and Fox con Luis Lara, que también está iniciando los miércoles con nosotros de temprano, porque se pone muy bueno los miércoles. Estamos desde las 5 con show en vivo, de 5 a 7 está Rock and Fox con Luis Lara, y a las 7:30 está Nowhere, de 7:30 a 9, y después a las 9, pues ya saben, el programa de donde comienzan las sombras, perdón, con un servidor, Ahmed Álvarez. Ahora sí, vámonos porque se nos está acabando el tiempo. Gracias a todos que estuvieron conectados. Un servidor, Ahmed Álvarez, mi invitado especial, Eric Pérez, Eka Games. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias a todos. Buenas noches.